Buenas tardes, compañeros y compañeras, un martes más en Radio Caput haciendo columna vertebral. Hoy vamos a tener a nuestra compañera Juana Gonzalo, seguramente por Zoom, así que cuando esté ahí conectada, ya está conectada Juana. Buenas tardes, Juana, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? Ahí veo que estás bien acompañado. Así es, y acá a mi lado tenemos a Daniela Magoff, que es delegada del Hospital Moyano y una referente de política obrera. Así que vamos a tener un lindo programa para poder debatir y discernir ciertas situaciones que nos gusta hablar con personas que, ¿no?, que la militan, que están en el día a día con compañeros y compañeras y que tienen más trabajo territorial, en donde podemos desasnar dudas que a veces nos generan, ¿no?, dentro de lo macro, sobre todo en la situación de los trabajadores y las trabajadoras, y después un poco más en lo que es la parte política, Juana. Bueno, bienvenida, Daniela, bienvenida a Columna Vertebral. Así que, bueno, de más está decir, empezar. Va a ser un programa muy rico, ¿no? Porque la compañera está inclusive en salud mental, Ujú. algo que está siendo dinamitado por el Estado. As- Así que Así la es. verdad que elijamos los temas cualquiera, así que la compañera que se presente y Sí. bueno, y acá estamos para escucharla. Buenas tardes, Dani, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo andan? La verdad que muy bien, gracias por la invitación. Sí, la verdad que, digamos que tanto la situación política nacional, la situación de lo que es el sistema de salud público, también está muy complejo, así que hay para hablar. En relación, si quieren, puedo arrancar con un poquito sobre la situación ya que tiró el pie en relación a la salud mental. La realidad es que, bueno, es imposible dividirla de la situación a nivel social que se vive en el país, y eso impacta en la demanda en el hospital público. Hay una gran demanda, sobre todo de consultas externas, que no pueden ser abordadas por dispositivos, ya sea ambulatorios, digamos, como no hay turnos. La gente a algún lado se tiene que ir a atender Ujú. y realmente hay mucha demanda. Además, lo que se está viendo mucho es el consumo de sustancias. Hay toda una situación ahí muy compleja. Creo yo que a partir o el post pandemia dinamitó un poco más la situación. Y bueno, y la contracara de eso es un recorte a nivel nacional de lo que es salud. Bueno, tuvimos todo el año pasado la lucha de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Bonaparte, Ujú. que es un hospital de salud mental especializado en consumo problemático. Eh, el Hospital Bonaparte, si bien los trabajadores y trabajadoras han evitado que se cierre, porque la primera instancia, la primera intención del gobierno nacional fue cerrarlo, eh, evitaron eso, pero sí han arrasado con una cantidad de despidos sin ningún tipo de lógica. Es decir, hay servicios del hospital que no tienen psiquiatra, que no tienen farmacéuticos, que no tienen psicólogos, psicólogas. Entonces eso hace que disminuya y que se vea afectada la atención en el hospital. Y eso también hace que los hospitales periféricos, digamos, los que están alrededor, el Borda, el Hospital Moyano en mi caso y demás, tengan un aumento de la demanda. Esto no solo pasa en salud mental, digamos, también está el recorte de salud de los programas de prevención, los programas el programa de prevención, el Plan ENIA de prevención de embarazo adolescente, que directamente lo cerraron, el desmantelamiento de los programas de prevención de VIH, de hepatitis, justo en una situación también a nivel nacional e internacional de un aumento de enfermedades. Bueno, Sí. estaba leyendo que hay informes
que reflejan un aumento de enfermedades como la sífilis, digamos, todos programas que son muy necesarios para poder prevenir este tipo de enfermedades, y está este aumento de enfermedades, bueno, así como también el resurgimiento del sarampión, la tos convulsa, etcétera, y también acá a nivel nacional el Ministerio de Salud ha desmantelado también programas relacionados con la vacunación. Así que bueno, a nivel salud pública estamos muy, muy afectados. La contracara de eso es que mientras está este vaciamiento, las prepagas aumentan todos los meses las cuotas, es decir que mientras se vacía la salud pública, hay empresarios de la salud que vienen siendo beneficiados. Y por otro lado está la contracara también de que el aumento de la desocupación, el trabajo precario y demás, va dejando cada vez más personas fuera de una cobertura de obra social, bueno, ni que hablar de prepaga, y eso, bueno, va presionando sobre la salud pública. Yo considero, digamos, que lo que está avanzando el gobierno nacional, y creo que a nivel internacional también, porque el gobierno nacional está alineado con Trump y con Kennedy, que es el secretario de Salud de Estados Unidos, y está siguiendo todos los lineamientos que sigue Estados Unidos en materia de salud. Creo que el programa o el planteo que lleva adelante el gobierno de Milei es privatizar la salud directamente. Avanzar a recortar lo más posible las prestaciones que son brindadas de forma gratuita, y que cada uno que necesita un tratamiento que lo tenga que abonar. Sí, seguramente. Daniela, te hago una pregunta, ya que mencionaste el tema del aumento de las enfermedades de transmisión sexual, y además de la gente que acude al hospital por consumo problemático. En realidad cualquier consumo de sustancia prácticamente termina siendo problemático. ¿En qué rango etario está? ¿Son jóvenes? ¿Son gente adulta? Porque, por ejemplo, en el tema de las enfermedades de transmisión sexual, ha aumentado mucho en la población de más de 60 años. Mira, lo que yo veo en el hospital es de todos de todas las edades. Sí hay chicas que ya desde muy jovencitas, por ahí cuando acuden al hospital, a un hospital de salud mental, ya por ahí vienen después de varias veces de haber pasado por distintos tratamientos, o que la misma familia trató de contener la situación hasta que no pudo más. Pero cuando te cuentan la edad en la que comienzan, en el caso del consumo, que comienzan a consumir, son desde muy jovencitas, 16 años, 15 años, 14 años, y es un consumo, por la población, por lo que es Barracas, Constitución y demás, toda una población muy vulnerable, muy vulnerable. Entonces es consumo de pasta base, de sustancias que son extremadamente adictivas y dañinas. Y más fácil de conseguir, ¿no? Desde luego. Obviamente. Sí. Mencionaste que vamos, o es la intención del gobierno nacional, de ir a una salud prácticamente privada, y que cualquier cosa que vos te tengas que hacer tengas que pagarlo. Con el grado de desocupación que está habiendo en nuestra población, prácticamente se nos haría imposible de tener algún acceso a la salud si dejan de funcionar los hospitales públicos como los conocemos hoy en día. ¿Qué va a pasar con esa gente? O sea, que compren yuyos, porque no se entiende, sino cómo vamos a abordar esa situación. Sí, a ver, en realidad yo creo que apunta a eso el gobierno, y de hecho no es menor que hace una semana, porque vos justo dijiste lo de que compren yuyos y demás, y me hace acordar o me lleva a que la semana pasada, no sé si vieron esa escena de esa persona en el Congreso que en el marco de
de un encuentro y demás antivacuna. Bueno, hicieron como una performance donde mostraba que estaba magnetizado. Bueno, eso fue una reunión en el Congreso directamente, avalada, digamos, por Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Le prestó el anexo del Congreso, pese a que varias, la Sociedad Pediátrica Argentina, distintas asociaciones profesionales, cuestionaron la realización de ese encuentro, porque no es que era un encuentro científico y demás, y en una de las ponencias había un intercambio sobre las vacunas, sino que era un encuentro que solo desarrollaba la línea antivacuna. Entonces, yo creo que con por un lado, la gente se está quedando sin trabajo, está perdiendo la posibilidad de acceso a la salud, el gobierno ataca al hospital público, porque no es que la contracara es un aumento presupuestario, incorporación de personal, rearmar los hospitales para poder recibir eso, sino todo lo contrario. Entonces es una presión al que lo pueda pagar, que lo pague, y por otro lado, dejar correr estos discursos antivacunas para generar una cierta, como de alguna forma decir, bueno, culturalmente hay un sector de la población que no se quiere vacunar. Entonces, la sacamos del calendario de vacunación, digamos, ahora no, pero el sector que hizo ese encuentro plantea que hay vacunas que hay que sacarlas directamente del calendario de vacunación, es decir, que se elimine, que sean obligatorias, pero que además que dejen de ser gratuitas. Entonces, me parece que hay una concordancia entre por un lado dejar que corran estos discursos, que se armen estos encuentros, y por otro lado, bueno, destrozar el hospital público y que la gente quede fuera del sistema de salud. Es decir, bueno, relacionar con una cuestión más, si se quiere, científica, cultural y demás, a dejar directamente que la gente, bueno, la que no pueda pagar, que se muera contagiándose de alguna enfermedad que es prevenible por medio de un tratamiento, de una vacunación y demás, que tendría que ser gratuita. Hoy hay un debate por estos casos de sarampión que hubo, y justamente uno lleva a que es prevenible, hay que vacunarse contra el sarampión. Bueno, y estamos con esto de la antivacuna. Es más, escuchando hoy en medios de comunicación masiva, se hizo como el recorrido de estas personas que tenían esta problemática, que son de origen ruso, que viven en Uruguay y demás, y que son antivacunas. Y vos decís, en los medios de comunicación por ahí tomaron como, no quiero decir a broma, pero sí lo tomaron muy light, esto que vos mencionás de lo que se dio en la Cámara de Diputados. Pero hoy, ante el temor de una crisis de sarampión en nuestro país, dicen, pará, hay que mirar esto, porque están habiendo casos nuevamente de algo que parecía que no iba a existir más, el sarampión, y estamos volviendo como después de 20 años con el sarampión. ¿Es producto de esta bajada de línea? Igualmente, el tema de antivacunas también se tergiversa un poco, porque la gente en realidad, la que realmente está enojada con las vacunas, no es con todas las vacunas, sino con las últimas vacunas que fueron las del COVID. Porque hay una realidad, muchas personas quizás les salvó la vida, pero otras personas tuvieron secuelas importantes, como así también las secuelas que dejó el COVID, ¿no? Un gran experimento, de un día para el otro aparecen las vacunas, no hubo 5 años de prueba en la población, ni en animalitos, ni nada por el estilo. Entonces se utiliza eso de antivacuna y se extiende a las vacunas que salvaron vidas, la polio, el sarampión, la hepatitis, etcétera, etcétera. Entonces es un juego perverso ese también, es un juego perverso, porque vos escuchás a algunas personas y te dicen, no, yo no estoy de acuerdo con que no se den las vacunas, no estoy de acuerdo con las vacunas del COVID, por ejemplo. Y se busca generalizar entonces.
Claro, se busca generalizar, se hace toda este show, sobre todo en una institución que se supone que debería ser seria, como el Congreso. Digo se supone porque últimamente es una payasada tras otra lo que sucede ahí. Y pero bueno, tiene que ver con cosas que todavía están para estudiar, con un montón de cosas. No nos olvidemos que la industria farmacéutica es una de las más poderosas del mundo. Ujú. Que nosotros seguimos acá con la Novalgina y en Estados Unidos está prohibida, pero hace décadas. Entonces, hay un tipo de población que recibe cierta medicación, no importa qué, y así son los experimentos, porque Estados Unidos realizó experimentos con su propia población, y ni hablar del experimento de Kentucky con los pacientes con sífilis, que fue un programa de 70 años. Entonces, hay que ver, tomar eso con pinzas, pero lo que sí hay una realidad, se está tergiversando esto y se está usando el tema de los antivacunas para esta cuestión de desproteger a la población, porque sin comida, hoy por ejemplo estaba la marcha del hambre, Ujú. ¿no? De la UTEP marchó contra el hambre, es digamos, fue y es una terrible protesta. No sé cómo habrá estado con el tema de la represión, pero se hicieron 32 cortes en todo el país. Bueno, porque sin comida no hay vacuna que alcance, Ujú. además, ¿no es cierto? Entonces, es un poco todo eso. Sí, y en relación a lo que estamos hablando, Dani, estuviste en el conflicto del Garrahan, ¿cómo viste ese conflicto? Porque hoy hay algunos portales y demás que están diciendo, che, Milei sacó gnocchi solo del Garrahan y ahora está trayendo elementos que van a mejorar el Garrahan, como la compra de insumos y materiales para que los chicos con cáncer puedan tener una mejor calidad de vida. Y aparte, después de las elecciones, le subió el salario a los médicos que quedaban dentro de la institución. ¿Es tan así como nos cuentan algunos portales o están transgiversando ciertas situaciones también? No, yo creo que están tergiversando. Un poco ya también había pasado con el Hospital Bonaparte, que decían, bueno, el Estado y el Ministerio de Salud está sacando ñoquis, con una cosa también muy, digamos, muy malvada en cierto punto, que se preguntaban, bueno, ¿qué hace un musicoterapeuta en un hospital y demás? Cuando, si uno conoce un poquito de salud mental o le pregunta también, la realidad es que para los tratamientos de salud mental la musicoterapia es fundamental. Pero en el caso del Garrahan sucedió una cosa. Primero, que hubo una sangría de profesionales. Los trabajadores del Garrahan venían haciendo seguido conferencias de prensa donde mostraban un cartel de cuántos profesionales se estaban yendo. Y en el último exhibían un cartel de casi 300 profesionales que se iban por los bajos sueldos, en comparación con la presión, digamos, y la responsabilidad que tienen en el hospital. Por ejemplo, bueno, trabajadores de, no sé, de 20 años de antigüedad que cobraban apenas pasado el $1.000.000, cuando hoy una canasta familiar supera 1.900.000 pesos. Entonces, digamos, son todos trabajadores que se iban corriendo de su turno del hospital para poder ir a otro hospital o a otro establecimiento de salud o atender en consultorio, porque realmente no alcanza el sueldo. Entonces, primero hubo una sangría de médicos, de profesionales. Después también lo que hizo el gobierno fue cerrar la residencia de trabajo social en el Hospital Garrahan, es decir, también avanzó contra un sector de profesionales. No es que había ñoquis, un sector profesional que en el caso de el trabajo con niños y demás es sumamente importante, porque hay que articular con familias, además vienen familias del interior, es decir que
que lo que se venía barriendo en el hospital es básicamente una cantidad de profesionales sumamente importantes, médicos, trabajadores sociales, técnicos de farmacia, pero sobre todo médicos. Entonces, acá no es que el gobierno limpió ñoquis, sino que los mismos, hubo una sangría de trabajadores porque ya no se soportaba más esa situación salarial. Y después los trabajadores creo que nos dieron una lección de cómo enfrentar estos ataques, porque ahí, en el Garrahan hay distintos sindicatos. E independientemente de los sindicatos que se organizaban, tanto la Junta Interna de ATE como la Asociación de Técnicos y Profesionales, como un sector también que se autoconvocó y demás, entre todos armaban asambleas generales, encuentros de coordinación, conferencias de prensa para sacar el conflicto, movilizaciones, articulación con otros espacios. Y eso superó las divisiones que puede haber entre profesiones, entre sindicatos, y dieron una lucha muy importante. Entonces, ellos lograron un aumento salarial que ninguno de los trabajadores del sector público de este país ni del sector privado logró, que es de un 60%. Hay que ver ahí porque, lo que es el trabajo estatal, digamos, los aumentos se hacen sobre el básico, y tenés una parte que es un sueldo básico y tenés varios ítems que son no remunerativos, es decir, el aumento sobre básico es un poquito menos, pero igualmente en comparación con el 1%, 5% en otros casos y demás, que son los máximos que se ha logrado, lo del Garrahan fue muy importante. Y eso me parece que se tergiversa un poco para poder evitar demostrar o no mostrar que los que efectivamente lograron que lleguen insumos, que llegue un aumento salarial y demás, son los trabajadores que se empezaron a reunir, a organizar, hicieron todo un trabajo muy, muy importante con las familias. Yo he ido a varias movilizaciones, marchas de velas y demás, donde encabezaban directamente las familias, y eso me parece que es muy importante, es algo para destacar. Lograron unir a la comunidad, no solo dentro del hospital, sino con todas familias que han transitado, que han llevado a sus hijos al hospital o que están ahora acompañando a sus hijos en un tratamiento. Lograron unir todo eso en defensa del hospital. Y ahora están siendo atacados porque les lanzaron sumarios, 44 sumarios, dentro de los cuales están trabajadores que forman parte, que tienen alguna representación gremial, y otros que ni siquiera tienen representación gremial, que por ahí en algún momento salieron a aplaudir, se sumaron a alguna movilización, y el hospital, la dirección del hospital, lanzó estos sumarios en función de atacarlos y como contracara de decir, no se animen a seguir reclamando o a salir a luchar porque esto es lo que sucede. En mi punto de vista, los sumarios son más una demostración hacia afuera del hospital, en función de decir, miren, ahora el que quiera salir a luchar, puede tener un sumario, y el sumario es la antesala, se inicia una investigación, y, claro, la antesala del despido. Mencionaste que el Garrahan es algo que verdaderamente nos atraviesa a todos y nos pone en algún estado de alerta, como si tocan al Garrahan, que para nosotros es como una palabra mayor dentro de lo que es la salud, y sobre todo porque está abocado a las niñeces, a los niños y a las niñas. Tuvimos cosas que ya nos atravesaron como sociedad. El recorte a la universidad, la movilización de los jubilados los días miércoles, el Bonaparte, que si bien no sé si melló en toda la sociedad, en gran parte de ella sí. Después tuvimos el Garrahan. Ahora, ¿por qué todo eso no nos pudo unir en términos social para dar la discusión contra un gobierno que sigue avanzando? Sí, es una pregunta compleja.
A mí me parece que hay dos cuestiones. Por un lado, creo que hay un sector de la población que sí que se levantó, digamos, lo de los jubilados los miércoles, incluso las movilizaciones de los jubilados en un momento han logrado ser muy importantes, cuando se han convocado también las hinchadas, distintos sindicatos, se ha confluido también en la movilización del Ni Una Menos, es decir, han sido importantes, con la universidad. Yo creo que hay una parte que es una responsabilidad, y acá voy a ser bastante crítica, una responsabilidad de las direcciones sindicales muy importante en evitar que esos conflictos sean mayores o que se sume más gente, digamos. Por ejemplo, en todo este tiempo han sido muy pocos los paros que ha convocado la CGT. Han habido movilizaciones importantes donde los sindicatos no han adherido, entonces eso ha evitado también que los trabajadores puedan sumarse. Y después hay otra cuestión también, que es que las direcciones sindicales de los sindicatos importantes también están muy cuestionadas en los lugares de trabajo. Es más, yo creo que acá lo habíamos hablado en uno de estos programas, cuando ni bien había ganado la presidencia Milei, que hubo un paro de la CGT, donde nos cuestionábamos también por qué había poca adherencia por parte de los trabajadores, y es que los trabajadores también desconfían de esa dirección sindical, que viene de años de salarios a la baja, de mantenerse en los lugares de trabajo a sectores que por ahí son más, que por ahí analizan críticamente a los delegados, de formar parte de listas negras, de sentirse no defendidos por sus compañeros, de ver directamente que los delegados o los mismos dirigentes sindicales directamente o no van a trabajar, no sé si vieron que se había difundido un video cuando se hizo la confederal de la CGT, donde había un youtuber, no sé, como un influencer, que filmaba los autos que estaban parados en la puerta, y eran todos autos de alta gama. Es decir, que la gente no se siente representada por ellos. Entonces está esta contradicción, por un lado, de una ruptura de la masa trabajadora con las direcciones sindicales, y por otro lado de las direcciones sindicales que no han tomado esto no se han puesto a la cabeza. Incluso habían circulado, yo lo he visto, de algunos delegados de sanidad o dirigentes de sanidad de forma individual, pero cuando se había anunciado que iba a haber un proyecto de reforma laboral, como hacían como unas publicaciones como diciendo, ahora vos que ya votaste a Milei, bancátela, bancátela, no me vengas a pedir nada. Y eso es algo muy negativo, porque en realidad lo que tiene que hacer o lo que yo creo, como veo el sindicalismo, es al revés. Un dirigente sindical tiene que demostrar y decir, mirá, la reforma laboral no va a generar puestos de trabajo, la reforma laboral no es que va a darle más trabajo a la gente, va a generar mejores beneficios, sino que todo lo contrario, va a hacer un retroceso e incluso a legitimar algunas prácticas que en algunos lugares de trabajo la patronal ya lo lleva adelante, como bancos de hora, como fraccionamiento de vacaciones, pero ahora con la batuta bajo la patronal, digamos. Y a mí me parece que va por ese lado. Por eso yo destaco mucho lo del Garrahan en función del método, de decir, acá hay trabajadores que, son tanto la dirección o la junta interna de ATE Garrahan como la de la Asociación de Profesionales, están representadas por sectores que por ahí no están alineadas con la CGT, con DAER, etcétera, pero igualmente lo que sucedió ahí es una especie de autoconvocatoria por fuera, digamos, de UPCN, de todos los sindicatos que le dieron la espalda. Incluso
a nivel ATE, la Junta Interna no es que muy pocas veces se han movilizado de las seccionales de ATE en apoyo al Garrahan. Y sí, lo que hicieron ellos fue como reunirse entre ellos y superar las distancias entre profesiones, entre el que por ahí no se siente representado por ATE y se considera un autoconvocado, entre los que se sienten o que se ven representados por la Asociación de Profesionales, digamos, superaron todo eso y empezaron a reunirse y ahí armaron, yo considero una especie de autoconvocatoria, digamos, se unieron por fuera del planteo de la misma burocracia sindical. Digo que nada, me parece, esto es algo que yo creo que hoy la CGT está dirigida por burócratas. ¿No notás que hay un oxigenamiento en este recambio de cúpula de CGT? Mira, no, en principio no daría el indicio. Uh-huh. Yo hoy estaba leyendo que Massa tuvo una reunión con la CGT, incluso en la sede de Sanidad, uh-huh. Y donde tuvieron un debate sobre cómo encarar el tema de la reforma laboral, y Massa también instó a decir, no rechacen ninguna reforma a libro cerrado, como él también manifestó que alguna especie de reforma laboral hubiese hecho, que le era ineludible por ahí aplicar alguna reforma laboral. En principio no se estaría viendo, digamos, desde que ganó las últimas elecciones, Milei, ya se venía anunciando que iba a haber un proyecto de reforma laboral y han habido muy poquitas movilizaciones y paros en contra de la reforma laboral. Laboral y previsional. Claro, y previsional, sí, es verdad. Uh-huh. Sí, haciendo, digamos, un resumen, ¿no? Con respecto a todo lo que está comentando Daniel, a lo que estás acotando vos, José, digamos que se resume en que la semilla del Garrahan tiene que replicarse, que tenemos en el país, no solo en el país, porque esto es a nivel global, una crisis terrible de los sindicatos, pero terribles, son, creo que en nuestro país los dedos de una mano sobran para señalar a sindicalistas que realmente hacen honor a la convocatoria de representantes de los trabajadores. El resto vive lujosamente, vos los ves cómo están, con esos coches de alta gama, que más allá que seguramente un youtuber mileísta lo filmó, pero esa es una cruda realidad, que van a transar la sangre de los trabajadores. Realmente, hoy por hoy los trabajadores no deberían aportarles un mango, porque estos tipos lo que menos hacen es trabajar para los trabajadores. Sí, nosotros necesitamos una reforma laboral, y esa reforma laboral, por ejemplo, tiene que decir 1 hora menos de trabajo, entre otras cosas, y eso no va a suceder. Volvemos a no sé cuántas décadas atrás, así que creo que estos señores de los sindicatos, estos señores de la CGT, que además desplazaron a una mujer que iba a formar parte de la CGT, desde luego que todo eso es profeso, y tienen que irse, digamos, llamarse a cuarteles de invierno, porque realmente están destrozando, y parece que son los invitados al banquete del destrozo del tejido laboral, porque no hacen otra cosa. Son, si sacamos aceiteros, neumáticos, bancarios, han logrado algunas conquistas, pero el resto da vergüenza, sinceramente dan vergüenza, y son sindicatos que encima vos querés hablar con ellos en el plano estatal, inclusive, realmente 700 palos en las ruedas, y te dicen no se puede hacer nada. Eso es lo que te contestan. Mira, yo no quiero dejar pasar en este plano laboral
hace unos días la presidenta de México Sí. decía que hubo un acuerdo entre Estado, empresarios y representantes sindical, un nuevo o una nueva modalidad en términos de horas laborales, en donde tienen 48 y la van a ir bajando progresivamente en los próximos 2 o 3 años a 40 horas, bajando 2 horas Pero por lógico. año. Y yo digo, che, acá nosotros estamos hablando de llevarla a 12. Eh, No, pero es que no son 12, José. Las hoy personas se que hacen viven. 12 en realidad. O sea, No, bueno, hoy ya estamos en 12. Si sí, las llevan a 12, las personas que viven, por ejemplo, en el cono urbano bonaerense, viajan de 2 a 3 horas, ida 2 a 3 horas de vuelta. Agregale cuántas horas están. Duermen en el tren, duermen en el colectivo, eh, más enfermedades laborales, menos calidad de trabajo. Bueno, realmente, ya que le copiamos todo de Europa, a otros países, bueno, copiemos eso, porque, por ejemplo, en España, en Francia se cuenta, en Suiza se cuentan esa hora, esas horas que el trabajador transita para llegar al trabajo o volver a su casa. Entonces, claro que necesitamos una reforma laboral, pero no la que quieren imponer estos esclavistas. Desgraciadamente es así. sí, Dani, ahí la reforma laboral está encaminada. Hoy nuevamente presentaron algunos puntos de lo que va a tratar esa reforma laboral y son puntos de lo que vos mencionaste, como el banco de horas, ver cómo sería la nueva indemnización, no como la conocemos hoy, sino más tirado al estilo WOCRA o canguro, como se la llama. Desde el posicionamiento político que ustedes tienen, que están en esas discusiones, ¿cómo interpelan a la sociedad o a quienes los escuchan ustedes para hacer entender que esto es perjudicial para el colectivo de trabajadores y trabajadoras, entendiendo que hoy en día tenemos una informalidad del 40% y que hace más de 20 años que no la podemos dar vuelta? Una formalidad que ya desde el vamos acepta la reforma laboral, porque hoy no conozco muchos compañeros o compañeras que trabajen en menos de 48 horas en términos semanales, sino están siempre por encima, y sobre todo cuando tienen pluriempleo porque no llegan a fin de mes. ¿Cómo interpelar a esos compañeros y compañeras? Bueno, nosotros, es interesante la pregunta, nosotros estamos, digamos, la línea de política obrera, y bueno, yo estoy de acuerdo y la estamos poniendo en práctica. Lo que decimos que la reforma laboral, en lugar de abarcarla como diciendo, bueno, vienen a atacar tus derechos, por algo que es real, lo que dice José, que hay un nivel muy importante de población que está en la informalidad y que probablemente nunca haya conocido un trabajo en blanco. Nosotros decimos que la reforma laboral viene a legalizar aspectos que ya realizan las patronales en sus lugares de trabajo. Entonces no nos metemos tanto en atacar y decir, bueno, viene a atacar tus derechos. Y yo lo digo porque bueno, yo antes trabajaba en emergencias médicas. Uh-huh. En emergencias ya había un banco de horas que estaba funcionando, o sea, y hablando con con otros compañeros, con una compañera que trabaja en una farmacia y demás, me dice ella, en mi lugar de trabajo hay banco de horas, es decir, la patronal te dice, bueno, te puedes quedar 1 hora más, te la pongo a cuenta, después pedís recuperarla. Lo que sucedía en ese momento es que, bueno, que estaba dentro de un gris, digamos, hasta ahora está dentro de un gris, es decir, la patronal te acumulaba el banco de horas, vos por ahí le podías decir, che, mirá, prefiero que me la pagues, o bueno, directamente a vos te quedaba el banco de horas y la podías utilizar. Sí, quiero decir que es falso eso de que, bueno, vos después acumulás y vos después te las tomás cuando querés. Las pone a disposición la patronal, digamos. ¿No? Uno iba y decía, bueno, me la quiero pedir, no sé, me voy de vacaciones tal fecha, el día antes me la pido, miraban la grilla y te decían, no, mirá, tal día no hay gente, entonces tenés que venir igual. Y después te daban otro día.
Ahora, todo esto uno por ahí lo podía reclamar. Queda en un gris, porque en realidad por la ley de contrato de trabajo, por el convenio, la hora extra tiene que abonarse. Acá ya viene a legalizarlo, es decir, legaliza una dictadura patronal. Digo, nosotros decimos que hay que lo que establece es una dictadura patronal, que la patronal disponga de tus horarios. Y después hay otra cosa que a mí me parece, digamos, que es para abordarlo. Igual nosotros tampoco estamos de acuerdo, porque si uno se pone a analizar, nosotros no queremos que la gente tenga 2 trabajos para poder llegar a fin de mes. Pero hay algo que también ataca la reforma laboral, es que hoy la mayoría de los trabajadores tienen pluriempleo, digamos, o tienen un emprendimiento después del lugar de trabajo, o trabajan en aplicación, o trabajan en algún lado. Bueno, la reforma laboral directamente atentaría contra eso, porque si a vos te empiezan a disponer tus horarios de trabajo la patronal, no vas a poder mantenerte con los 2 trabajos. Pero nosotros hacemos hincapié en esto, viene a legalizar esta situación. Y después también me parece que sirve para que hay que desmentir, porque hay algo que sí utiliza el gobierno, de que la reforma laboral, con esto de que van a abaratar las indemnizaciones, reduciría el costo de contratar trabajadores para la patronal. Entonces eso abriría un aumento del empleo. Y esto nosotros creo que lo tenemos que desarrollar, de decir, primero que el gobierno de Milei está llevando adelante un plan recesivo. Hay una caída del consumo, hay una caída también de la producción. Han habido una cantidad de despidos en las empresas, en la industria y demás, pero todo el plan que lleva adelante el gobierno de Milei es de frenar la obra pública, que eso podría generar más empleo. O sea, todo lo que puede generar más empleo lo está llevando a que caiga. Entonces, es mentira que la reforma laboral va a generar más empleo. Lo que va a hacer las patronales, a lo sumo, es despedirán a los trabajadores que ya están, contratarán a los trabajadores de forma más económica y los va a mantener una cantidad de horas, largas horas, bajo condiciones flexibilizadas. Entonces me parece que va por ahí tratar de desentrañar y de demostrar que en definitiva no es que va a aumentar el empleo, sino que las patronales van a armar su propia dictadura y van a ir despidiendo y contratando lo que les sea más económico. Una cuestión que sí quiero decir en relación a la reducción de las horas de trabajo es que nosotros, además de rechazar la reforma laboral, nosotros tenemos un planteo frente al desempleo, frente a la desocupación y frente a las condiciones de trabajo, que es el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Es decir, vos dividís los turnos, en lugar de que en una fábrica un trabajador trabaje 12 horas, lo dividís de 6 y 6, y vos ahí podés incorporar personal, se incorpora una masa de trabajadores y a la vez, generás empleo y mantenés los salarios de los trabajadores, que obviamente, eso implicaría se puede lograr a partir de una lucha directamente contra las patronales, contra el gobierno, pero sí, dentro del programa de política obrera está además no solo rechazar la reforma laboral, sino decir, mira, frente a esto nosotros proponemos esto, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Sí, el gobierno te lo marca como es una modernización laboral, ¿no? Vamos a modernizar laboralmente y vamos a dejar por escrito lo que hoy ya sucede y que nadie lo blanquea y todos se hacen los sotas, y que al blanquearlo nosotros eso nos va a generar que haya más trabajadores dentro de la formalidad. No que vamos a incluir más trabajadores, sino que todo lo que hoy está dentro de la informalidad van a pasar a ser formales. Por eso vamos a modernizar. Cuando uno en su momento discutía con compañeros y compañeras qué podría ser una modernización laboral, mencionaba, ¿qué podríamos mejorarle a los convenios colectivos de trabajo que son de hace 30, 40 años o 50? Bueno, no vendría a ser eso la modernización laboral. Y nosotros
en el debate que tenemos con compañeros y compañeras en el banco de horas, lo que le decimos es, no es beneficioso, cuanto mucho es perjudicial porque te afecta en términos salarial, porque lo que a vos te hace incrementar muchas veces tu salario normal y habitual, justamente son las horas extras que después te mejoran por ahí, o por ahí no, te mejoran lo que sería tu aguinaldo y también las retenciones que te hacen para una futura jubilación. Ni siquiera eso estamos mirando. O sea, decimos, no, está, qué bueno, una reforma laboral, banco de horas, me voy a poder tomar 8 horas de acá a un mes. O sea, esas 8 horas que vos te vas a tomar en ese banco de horas, te está perjudicando en términos salarial, en el momento y a futuro. ¿Cómo puede ser que los compañeros y las compañeras no interpreten eso? A ver, la verdad que no sé bien. Yo creo que eso hay que discutirlo. Me parece que hay que charlarlo con los compañeros y compañeras. Me parece que el principal engaño o digo, tal vez por ahí el argumento más importante y que hay que machacar todo el tiempo es en que la relación laboral es una relación desigual. O sea, hay una patronal que ejerce una relación desigual hacia el trabajador, desde ya que bueno, es la que te contrata y es la que tiene la capacidad de decidir si vos dejas de trabajar o no. Y me parece que hay que mostrar que esta reforma laboral lo que hace es como darle todo el poder a la patronal. O sea, en otro momento vos ahora como está la situación, vos tenés una ley de contrato de trabajo para ampararte y demás. Acá le da directamente todo el poder de decisión a la patronal. Y me parece que eso es algo que hay que machacar, que hay una relación desigual, que uno es un trabajador y que se le da el poder al que te contrata pura y exclusivamente a que pueda decidir con tus horarios, con todo en función de decidir sobre vos. Y después me parece que creo que hay que hacer algo también que es más profundo, pero me parece que hay que discutir que el problema es que hoy los salarios básicos están tan bajos que hay un montón de artilugios para poder llegar a fin de mes. Uno de esos es la hora extra. Otro es, los bonos, los premios por presentismo, donde están los premios por presentismo, el pluriempleo y demás. Y me parece que tenemos que discutir también que hay que ir por una lucha salarial, un aumento salarial. Yo creo que los compañeros y compañeras, creo que hay que sentarse, hay que discutirlo, hay que trabajarlo. Yo creo que hay que mostrar una posición firme de rechazo a la reforma. Algo de rebeldía. Algo de rebeldía, de decir, mira, digamos, como que se muestre, pero si hay tanta gente que está rechazando la reforma, evidentemente algo mal me va a generar, y creo que hay que discutir mucho esto de que no hay posibilidad de que se aumente el empleo, sobre la base de que hay un plan económico que ataca permanentemente al empleo. Y después una cosa que ahora se me vino, que era en función de preguntas anteriores, pero me acabo de acordar de que hoy estuve leyendo y algunos informes sobre el trabajo en aplicaciones. Había una periodista que hoy hacía un análisis a la mañana que decía, en el menemismo, en un momento la situación social estalló porque había una gran cantidad de población desocupada. Y acá estamos ante una gran cantidad de despidos, pero sí hacía el paralelismo de que hay una cantidad de población desocupada que se vuelca a trabajar en Rappi, en Uber, en Cabify, digamos, en los trabajos por aplicaciones. Y que eso de alguna manera genera un colchón por el cual todavía la situación no mostraría que no da para más. Pero hoy estaba leyendo justamente una nota donde trabajadores, ahora no sé si eran de Rappi o de Pedido Ya, alguno de esos, que hicieron una movilización a La Plata, reclamando que, claro, como aumentó la cantidad de gente que está trabajando, que brinda ese servicio, empieza a bajar
la cantidad de trabajo y empieza a bajar el ingreso. Uh-huh. Entonces ellos estaban haciendo una movilización a La Plata. Es decir que hay toda una contradicción también con eso, porque digo, ¿qué pasa? Ahora, bueno, los salarios son bajos, la reforma laboral, el despido, se abarata el despido y demás, pero bueno... Hay mayor demanda, pero cayó el consumo. Claro. Y en relación a esto también, viste que se habla de lo que sería lo de los juicios, ¿no? Uh-huh. Che, los juicios laborales hacen quebrar empresas y demás. Cuando te mencionan esto, hay algo de engaño ahí. Porque si no existiera alguien que te defienda como trabajador y trabajadora ante una negligencia del empleador, quedás a la deriva. Y lo que están buscando, cuando dicen, che, queremos cortar esto de los juicios laborales, que se acabe este curro, porque te lo venden como un curro, yo lo que estoy interpretando ahí, que en esa reforma laboral lo que te están diciendo es, no vas a tener posibilidad del reclamo. No vas a poder discutir tu indemnización, no vas a poder discutir tus derechos laborales. O sea, no es que entendamos que posiblemente las pymes, las pequeñas empresas y demás, que a veces tienen algún juicio laboral, no pueden después solventarlo o seguir adelante. Bueno, yo creo que deberíamos apuntar más a eso y ver cómo se sale de esa situación, pero para los grandes monopolios y empresas y demás, si terminan con esto de que haya abogados y demás que te defiendan cuando sos despedido, vamos a estar al horno también. Sí, y además, ahí me hiciste acordar, pero en uno de los proyectos el de hoy, no, la verdad que no lo pude ver, pero en uno de los que habían girado estaba la cuestión de eliminar la figura del despido discriminatorio, uh-huh. Que eso es una figura que le ha servido a muchos trabajadores que fueron despedidos por reclamar por sus derechos. Uh-huh. Entonces ahí también es un ataque, porque digamos... las injusticias patronales en los lugares de trabajo no se van a eliminar. Uh-huh. Entonces, si hay una injusticia patronal, hay una naturaleza del propio trabajador, ya sea con organización sindical o levantándose y plantándose a la patronal, pero hay una naturaleza de uno, cuando nota una injusticia, tratar de hacer algo en el lugar de trabajo. Y si esto queda eliminado, o sea, se le borra completamente el derecho al trabajador de reclamar ante una injusticia. Eso es realmente grave. Y después quiero decir algo en relación a los juicios, que creo que tal vez José también lo habrá vivido, pero la cantidad de trabajadores en los lugares de trabajo que deberían hacerle juicio a la patronal y que no lo hacen es más que la cantidad de juicios que realmente y efectivamente se hacen y se mantienen y se sostienen por parte de los trabajadores. Uh-huh. Eso me parece que es para utilizarlo y para desmentirlo, porque es al revés, el nivel de comparación, la cantidad de gente que te dice, no, mirá, yo la verdad prefiero irme bien, no le quiero reclamar, es más que la cantidad de juicios que efectivamente se hacen y se sostienen. Realmente es toda una mentira esto de que hay un curro detrás del juicio laboral. Deberían cumplir con lo que se debe, con los derechos, pagar como corresponde, categorizar como corresponde, y ahí no se va a hacer ningún juicio. Pero son muy pocos los juicios en comparación con las injusticias que se cometen permanentemente en los lugares de trabajo. Bueno, Dani, estamos llegando al final de nuestro programa. Sí, rapidísimo pasó. Si querés dejarle algo para nuestros oyentes, lo que vos creas que puede interpelar a los compañeros y las compañeras, como para generar un poquitito más de discusión en términos social, el micrófono es todo tuyo. Bueno, primero quiero hacer 2 anuncios que me parece son importantes. Uno, mañana hay una concentración en Plaza de Mayo en defensa del Garrahan y de las personas con discapacidad, porque se estaba discutiendo el proyecto 2026 y no figura dentro de ese proyecto el presupuesto ni para la ley de emergencia pediátrica ni la ley de emergencia por discapacidad. Entonces mañana 6:30 de la tarde en Plaza de Mayo hay una concentración, invitados todos y todas a poder participar. Después también, seguramente la semana que viene haya alguna concentración, movilización por el 19 y 20, lo voy dejando también porque me parece que es importante. Y después, a modo de reflexión, yo quiero traer
esta cuestión de que si bien parece que la situación se viene negra, que parece que estamos ante un gobierno que va por todo, que parece muy poderoso y demás, me parece que tenemos algunos ejemplos de lucha que me parece que son importantes para tomar. Digo, lo del Garrahan, los trabajadores no es que hubo una resolución del gobierno, no es que fue la intención del gobierno aumentar los salarios, sino que fue a partir de los propios trabajadores y trabajadoras y de la comunidad. Los jubilados, que es gente que podría estar en su casa y demás, está saliendo todos los miércoles, está saliendo a luchar, y me parece que es por ahí la mano. Me parece que tenemos que no quedarnos o pensando que no se puede hacer nada, sino que sí que se puede hacer, que a veces parece imposible, pero que no, y porque el gobierno tiene contradicciones. El plan económico del gobierno no está fuerte. Es un gobierno que está siendo sostenido por Estados Unidos, y Estados Unidos también en su país tiene movilizaciones y un rechazo muy fuerte a su política. Entonces nada, es un llamado a que discutamos, a que nos organicemos, a que salgamos a luchar, porque creo que se puede. Buenísimo, muchas gracias, Dani. Juana. Agradecerle a Daniela por haber dado excelentemente esta charla, y es clarificadora además. Y yo solo quiero hacer un resumen con respecto a las dudas que, por ejemplo, vos planteabas del por qué un compañero hoy no le entra en la cabeza ciertas cosas. Si bien eso es multifactorial, el hecho de que no le entre el defender sus derechos y limitar a la patronal, tiene que ver con que la gran mayoría de los trabajadores argentinos, hablo de los argentinos, no de los extranjeros, que vinieron a este país y te dicen, bueno, pero donde estamos es peor, acá dentro de todo, entonces agachan la cabeza. Acá lo que pasó y pasa, y un ejemplo es el Sindicato de Sanidad. La gente se cansó de ver cómo discriminatoriamente Daer transaba con las empresas para echar compañeros. Discriminatoriamente digo porque eran compañeros que alzaban la voz, inclusive delegados. Entonces, eso es lo que está pasando. Es multifactorial lo que nos está pasando, pero una de las cosas es esta, es decir, que un nuevo sindicato es lo que puede llegar a volver al trabajador a pensar que realmente el sindicato sirve para algo. Gracias, porque Juana. Además son necesarios. Muchas gracias, Bueno, Juana. gente, Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos estamos viendo. el próximo martes con más Columna Vertebral. Que el miedo nos sirva para perderlo todo, compañeros y compañeras.